sobre el 86. Mientras que a partir del año 2000 y a partir del año 2004 podemos ver que la energía eólica y la energía solar se disparan exponencialmente en potencia instalada y en inversión. Eso nos marca una tendencia mundial, estos son datos a nivel global. En este otro gráfico podemos ver también la comparación, en donde la línea azul expresa la potencia acumulada en energía solar proyectada, ya no, fíjense que arranca en el 2015, proyectada a futuro. Y vemos que la energía eólica tiende a aplanarse en la curva por una cuestión de inversiones y de costo-beneficio, de inversión y recupero, que la energía eólica, para ser rentable, requiere de inversiones a gran escala. Pensemos en los molinos, en los generadores eólicos que tenemos en la zona de la Banderita, acá en La Pampa, pionera la cooperativa de Hacha con los 2 primeros molinos allá por el año 2000, y ahora que se está ampliando. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de inversiones de 4 millones de dólares cada molino. Por lo tanto, exige otro formato de capital, y no así la energía solar, en donde podemos tener inversiones que van desde los 150.000 pesos en adelante. Ese acumulado permite proyectar un crecimiento de la energía solar por sobre todo las otras formas de energía. Bueno, esto es un dato comparativo también. Fíjense que en este detalle se observa más o menos lo mismo que los gráficos anteriores, pero la proyección de retracción o contracción de los combustibles fósiles. Yo no sé si en estos escenarios de proyección que realizan las grandes consultoras a nivel internacional, lo hacen como en un escenario de variables reales o en un escenario de esperanza, ¿no? Realmente necesitamos hacer una contracción del consumo de combustibles fósiles. Y esto solo para dimensionar qué potencial tenemos en relación a la energía solar. En relación a volumen, esto es la demanda al año 2017, que hicimos el trabajo de investigación, y bueno, y después no lo reeditamos porque fue mucho procesamiento de datos, pero es un buen ejemplo. La demanda mundial está representada por el punto rojo. Cualquiera de las energías renovables, ya sea geotérmica, mareomotriz, biomasa o energía eólica, podía cubrir y abastecer totalmente a la demanda mundial de energía en ese momento. Ahora, claramente, la que no tiene un límite y no tiene comparación es la energía solar, que es más que la sumatoria de todas las demás. Acá paso rapidito, era simplemente mostrarle el potencial que tenemos en Argentina, porque hay lugares en donde no es viable algún tipo de energía. Vamos a pensar en grandes zonas de la Patagonia, la energía solar no es viable. Pensemos en la Patagonia Sur, nosotros como Patagonia Norte estamos en una franja media de radiación solar que nos permite y nos hace viable la relación inversión-beneficio, la relación costo-beneficio de ir a equipos fotovoltaicos. Y en la provincia de La Pampa en particular, estamos en condiciones, diría, inmejorables para la combinación de energía solar y energía eólica, ya que nos encontramos en la franja media para ambas. Por lo tanto, las rentabilidades son posibles y la combinación es posible. En el norte argentino, la energía eólica no es viable. En el sur argentino, la energía solar no es viable. Obviamente, los grandes parques fotovoltaicos, ustedes sabrán que están en la zona de Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy, porque tienen los mejores índices de radiación. Y esto en términos de cuantificarlo, digo, porque hablamos de energía solar y su potencial, bueno, esto también al año 2016 y con la tecnología del 2016, parece chiquitito en un escenario así, pero estamos hablando de casi un tercio de la provincia de Buenos Aires en superficie, pero un parque fotovoltaico de un tercio de la provincia de Buenos Aires podría abastecer el consumo mundial de energía. Si eso lo dividimos en el mundo entero, vemos que es recontra viable. Por ahí, a ver, veo alguna pregunta en el chat. Sí, hay una pregunta, Matías. Dice, Bien. Disculpa, ¿en el norte argentino es viable la energía solar? No escucho bien. Sí, perfectamente viable. En el noroeste argentino, o del centro hacia el oeste, la viabilidad y la rentabilidad de las inversiones de energía solar son muy superiores
porque tenemos alta radiación, sobre todo cuando nos vamos hacia el altiplano, poca interferencia de la atmósfera, pues tenemos una atmósfera más débil por la altura, pero además tenemos la combinación con baja nubosidad, mientras que si vamos hacia el noreste argentino tenemos alta nubosidad, y en la energía solar eso impacta directamente. Realmente en un gráfico de generación uno ve pasar la nube, o sea, cae cuando pasa la nube. Siempre genera, los paneles fotovoltaicos trabajan con radiación difusa, o sea, mientras haya luz, el panel está generando. Pero claramente, con sol pleno, genera mucho más el mismo equipo. A ver, por algo no está pasando. Bien. Ahí ya saliéndome de las características generales de Argentina, decía qué ofrece o qué ofrecemos desde Energeo y todas las empresas que están hoy llevando el recurso solar a la mano de cada uno de los pampeanos, de los argentinos. Bueno, nosotros en particular somos desarrolladores de tecnología, fabricamos y comercializamos, y ese producto va para uso doméstico e industrial. Y cuando pensamos en industrial, pensamos también en lo rural. La Pampa tiene un fuerte componente de industria ganadera, en donde la energía solar brinda una solución a la problemática del bombeo de agua, en zonas muy alejadas de lo que son las redes eléctricas. Bien, un detalle interesante e importante cuando decimos nosotros fabricamos. Nosotros fabricamos sistemas. Un panel solar por sí solo no sirve de nada si no lo combinamos con algunos otros elementos. Los paneles solares, de ninguna marca se fabrica en Argentina. De hecho, hay una sola laminadora en Brasil. Todos los paneles fotovoltaicos que vemos en cualquier lugar de Argentina, y diría de América Latina, vienen o de Estados Unidos, o de Europa, o de China. ¿Qué es lo más común y lo más domiciliario, el ahorro más concreto para el ciudadano? El termotanque solar. El termotanque solar es uno de los elementos que más se ha difundido, sobre todo porque es uno de los de menor inversión, pero además tiene una tasa de repago muy, muy rápida y permite garantizar perfectamente el agua caliente sanitaria, ya sea en una vivienda o en una industria. Esto a modo de ejemplo es simplemente un render donde se muestra la facilidad con la que se coloca un termotanque solar. Simplemente yo lo sintetizo diciendo, entra agua fría, sale agua caliente, no tiene más ciencia que esa, por lo tanto no exige ningún tipo de modificación en la vivienda, lo cual es importante al momento de pensar en la inversión. Si yo voy a tener que hacer modificaciones en la vivienda existente, ya es más difícil de pensar. Y hay también es importante dimensionar, esto que decía Fabi también al momento de pensar en el ahorro, pensar en nuestra economía. Bueno, pensar en qué es lo que necesito, si necesito un termo de 90, uno de 180 o uno de 260, de manera que me ofrezca el servicio y el ahorro que yo necesito. Lo que sí es importante entender es que, aunque tengamos un termo de 90 litros, cuando en nuestra vivienda necesitaríamos uno de 260, vamos a ahorrar menos, es porcentual el ahorro que vamos a tener. Hay varias tecnologías, yo en este caso quería mostrarles el termotanque de placa plana, que es fabricación nacional, y que es el que mayor resistencia tiene a las inclemencias. Yo cuando decía pensar en la energía solar como ahorro, también es pensarla como inversión. Entonces tenemos que tener en claro qué tipo de producto vamos a colocar en nuestra vivienda o en nuestra industria. Los termotanques de placa plana, a diferencia de los de tubo de vacío, los de tubo de vidrio, que por ahí seguramente todos han visto, son totalmente resistentes a las inclemencias del tiempo. Mientras un termotanque de tubo de vacío puede tener una vida útil de entre 8 y 12, 15 años, dependiendo la calidad y las características del agua, un termotanque de placa plana de acero inoxidable tiene una vida útil superior a los 25 años. Y literalmente, no solo es que resiste el granizo, la piedra, que son por ahí las primeras, lo que puede agredir a un termotanque, sino que literalmente lo pueden agarrar a martillazos y no se va a romper. Son compatibles con sistemas impulsados, son compatibles con sistemas de presión atmosférica por el tanque elevado, por lo tanto se puede adaptar a cualquier vivienda. Yo ahí quise poner algunas imágenes de instalaciones que hemos hecho para visibilizarlo. Por ejemplo, como excedía la posibilidad de un termotanque, tiene una serie de colectores en el techo de la vivienda
Este sistema en particular está pensado para la climatización de una pileta, el agua caliente sanitaria de la vivienda y la losa radiante de la vivienda. Por eso, el tanque acumulador o el intercambiador está separado de los colectores solares y tiene las salidas que cada una de ellas va a un circuito distinto según sea la necesidad, ya sea climatización de pileta, losa radiante o agua caliente sanitaria. Otro de los recursos que se está difundiendo mucho en Argentina y en La Pampa en particular es la climatización solar de piletas. Ahí la inversión y el ahorro va por el gas que dejamos de consumir. No lo puse en ningún lugar de la presentación, pero vale aclararlo. A lo largo del año, el 40% del consumo de gas de una vivienda corresponde al uso del termotanque. Por lo tanto, la incorporación de un termotanque solar va a ahorrar el 40% del volumen de gas anual que consume una vivienda, ya sea envasado o gas natural. Ya si incorporamos la climatización de piletas, los climatizadores de pileta a gas consumen mucho, estamos hablando de muchas calorías, normalmente arrancan a partir de las 40.000 calorías, por lo tanto impacta de forma importante sobre el consumo de gas, pero además exige una inversión que es llevar el gas natural en una cañería especial desde el medidor hasta, normalmente tenemos la pileta en el patio de atrás de la casa, eventualmente encontramos en el frente, pero en general es en el patio de atrás. El climatizador de pileta nos permite garantizar el servicio de agua caliente en la piscina a costo cero a partir de que se hace la inversión. Y tienen vida útil superior a los 15 años. Bueno, esto ya es una instalación industrial de las bodegas Salentine. En este caso es para agua caliente industrial, ellos lo utilizan para el lavado de todos los vasos de fermentación, los tanques de fermentación, el lavado de botellas. En relación a lo que marcaba Laura Ocampo en la presentación de ayer, a las industrias les permite la certificación de sustentabilidad, que hoy todavía no está. Comparto ese reclamo y esa esperanza de que se reglamente y que se legisle en Argentina en relación a la certificación de sustentabilidad de las empresas, pero en Europa sí, y en Australia también, y en Estados Unidos en muchos estados. Por lo tanto, para quienes son exportadores, tener certificación de sustentabilidad del proceso y tener un certificado de que la producción es amigable con el ambiente es muy importante al momento de encontrar mercado internacional. Esto en particular es una obra del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, que tiene también la calefacción de toda la zona de gimnasio por losa radiante, la climatización de una pileta y el agua caliente sanitario de la sede central del club. También ayer estuvo presente la exposición de la Universidad Nacional de La Pampa y el programa de ULPAM Sustentable que se está desarrollando. La verdad que en ese sentido la experiencia de las universidades en relación a esto ha sido vasta. La Universidad Nacional de La Plata tiene una experiencia en relación al transporte eléctrico y de carga a partir de paneles solares. La Universidad Nacional de Cuyo en su comedor tiene toda la provisión de agua caliente sanitaria mediante un equipo de energía solar que instalamos desde Energe. Y ahí me parece importante también destacar el rol de las instituciones y del tercer sector, más allá del consumidor, del individuo, y más allá de la industria. Las universidades en general, pero las instituciones de gran referencia, por eso también celebro que hayan pensado este ciclo de charlas desde el Consejo Profesional. Tenemos una responsabilidad, y digo tenemos porque me toca también participar de instituciones, tenemos una responsabilidad muy importante en esto de ser transmisores del conocimiento. Yo pensaba en la frase de Laura Ocampo también ayer que decía: los consumidores tenemos el poder de cambiar el mundo. Y lo uno a esto que decíamos, somos la última generación que puede hacer algo para frenar el cambio climático. Bueno, yo creo que quienes participamos en las instituciones y vemos que esta es una realidad, ya ni siquiera es la posibilidad o el poder de cambiar el mundo. Tenemos la obligación de cambiar el mundo positivamente y de dar el ejemplo, de no predicar desde la academia lo que no predicamos desde la práctica.
Por eso digo, desde las empresas, desde nuestras casas y desde las instituciones. Bueno, esta instalación no es la mejor foto para mostrárselo, pero si pueden ver es el agua caliente sanitaria del Hotel Uspallata. Uspallata está en plena cordillera, y digo que no es la mejor foto porque es bastante más interesante verla totalmente cubierta de nieve. El personal del hotel saca la nieve con la pala para que le dé el sol a los colectores y garantiza el agua caliente sanitaria y la climatización de la pileta en esas condiciones. Ese es un dato también a tener en cuenta. Muchas veces pensamos, bueno, ¿y qué voy a hacer en invierno? ¿Qué voy a hacer de noche? El sol sale todos los días y podemos aprovechar esa radiación solar y transformarla o en electricidad o en energía térmica. Básicamente transformarla en la energía que necesitemos. Este es otro de los productos que son calefactores de aire. Esto es una escuela rural que tiene un sistema de calefacción por aire. Se instaló en el mes de marzo y cumplió una doble función porque garantiza un ahorro de hasta el 60% en la calefacción de lugares, más cuando estamos hablando de instituciones que tienen funcionamiento de día, los comercios, los colegios, logran un ahorro superior porque no tienen que calefaccionar de noche. Es muy sencillo el funcionamiento, pero también un detalle, que esto es extra, este es un diseño argentino, un diseño de Energe, y la verdad que no lo pensamos para eso, pero vino bien. El aire se toma desde el exterior, se calienta en el sistema y se ingresa. Garantizamos la ventilación cruzada para protegernos de los virus, en este caso del COVID, sin morirnos de frío, que es lo que reclamaron en todo el país en los últimos 2 años, que tener la ventana abierta nos evitaba enfermarnos del COVID, pero nos enfermábamos de todo otro tipo de resfriados, ¿no? Bueno, eso fue un bonus extra, y funciona bastante bien. Lo puse a modo de ejemplo. La radiación da sobre un formato de muro Venturi y un forzador de aire, ingresa el aire que toma desde el exterior. En este caso es un sistema que tomaba el aire del interior para sistemas cerrados, en el que está en el techo, lo toma desde el exterior, e ingresa el aire caliente a la vivienda. Con un termostato que cuando le deja de dar el sol, deja de funcionar el forzador de aire. No más ciencia que es. Esto es un ejemplo de que en realidad no hay lugar en donde no se pueda poner paneles solares o equipos térmicos. Es bastante más complejo ponerlos ahí que en una vivienda para nosotros, pero bueno, el cliente lo puede tener. Espacios públicos. Y esa es una vivienda. Bueno, en particular, un consejo deliberante. En La Pampa tuvimos la grata experiencia y el orgullo de que la primera vivienda con posibilidad de inyección a la red, que incorporó energía solar, fue mi casa. La idea fue tratar de romper la lógica de casa de herrero, cuchillo de palo. Dije, no, primero tenemos que ponerlo en casa y probarlo y poder mostrar cómo funciona. Y también tuvimos la posibilidad de hacer la primera instalación industrial de la provincia, que fue la primera cervecería. Fueron combinaciones. Después lo supimos eso de que fue la primera microcervecería del país en incorporar energías renovables, y a la gente de Nuevo Origen, que tiene la fábrica en Natalí Barroca, eso le significó, junto con otro montón de acciones más que interesantes, digo, de compromiso ambiental que tiene la firma, recibir un premio en Ámsterdam a la sustentabilidad en microempresas. Yo esto no sé si va a funcionar, pero vamos a probar. Yo quería explicar cómo funciona la generación eléctrica en la vivienda cuando nosotros estamos conectados a una red. Porque no es que nos desconectamos. Yo siempre digo que esto tiene triple impacto, que es lo que por ahí también planteaba Laura y los expositores de ayer, Mariana. No es desconectarse de la red eléctrica, no es desconectarse de la cooperativa, es generar una alianza estratégica entre los actores que intervienen en la energía para tener más, mejor y más barata la energía. Yo soy un convencido, a pesar de que estamos en el espacio en donde vendemos la energía solar, de que la mejor energía es la que no se consume, no la que viene del sol. Primero es no consumirla. En esta lógica de las 3 R que nombraban ayer, de reducir, reutilizar y reciclar, yo digo, tenemos que empezar a pensar en 4 R, no en 3. La primera tiene que ser rechazar lo que no necesitamos. Rechazar la energía malgastada, después reducir, reutilizar, y lo mismo con el consumo.
Me encantó el ejemplo de Fabi con sus hijos, de cómo enseñarles a ahorrar, de decir esto por ahí no lo tenemos que comprar, lo podemos guardar, podemos generar el ahorro, porque creo que tenemos esa responsabilidad. Si vemos que el crecimiento ilimitado y que la obsolescencia programada hizo en la generación de nuestros padres y en nuestra generación cargar con la responsabilidad de estar destruyendo el planeta, lo mínimo que tenemos que hacer es desaprender ese consumo desenfrenado por el consumo mismo. Bueno, a ver, decía a ver si esto funciona, vamos a probar porque nunca lo hice, parece que sí. Es un pequeño videíto como para que yo no hable más y veamos cómo funciona la generación fotovoltaica. Bueno, no sé si se entendió, un poco la idea es esto, la alianza con quien sea el distribuidor. En el caso de la provincia de La Pampa, contamos con la ventaja, la suerte de que estamos hablando de un sistema cooperativo, entonces el triple impacto tiene como una vuelta más. Ahí estaba viendo una pregunta, desenchufar los cargadores que no están conectados a los dispositivos, tal cual. Son pequeñas cosas que nos permiten generar ahorros. Matías, también hay otras consultas. Perdona, ya habías pasado el tema y por eso no te interrumpí. ¿Cuál es el costo de instalar un termotanque solar en la vivienda? Bien. En promedio. Alguna más. Las inversiones van a variar en relación a cuál sea nuestra demanda. Para pensarlo, un termotanque solar para una vivienda familiar, a mí no me gusta ir a vivienda familiar tipo porque en realidad tipo qué, hay como miles de viviendas, pero vamos a suponer 4 personas, el cálculo es muy sencillo y en cualquier tecnología es el mismo. 50 litros de agua por persona que viva de manera estable. Eso nos da que en una vivienda de 4 personas tenemos que pensar en un termotanque de 200 litros, depende de las marcas, pueden ser 225, 200, 180, pero en relación a ese volumen. Y aproximadamente estamos hablando de, depende del tipo de tecnología, entre 75, 80 mil pesos y 140 mil pesos. Va a oscilar, depende del tipo de tecnología, las características, la vida útil. Ahí es importante, como todo, como decía Fabiana, de consultar con los especialistas en relación a la criptomoneda. Bueno, en esto es lo mismo, porque por ahí un termotanque que sale 75 mil pesos, en realidad está hecho de chapa galvanizada en el tanque interior y nos va a durar 6 años o 7, mientras que el que valía 100 mil pesos nos va a durar 25 años o 30. Entonces, obviamente tenemos que pensar en cuál es el recurso que tenemos para invertir. Pero ya voy a llegar al final de cuáles son las ventajas impositivas y las ventajas crediticias que da hoy incorporar energía solar, lo cual también nos permite financiarlo con tasas especiales. Ahí sigo con la presentación, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, hay otros tipos de sistemas que ya están pensados no para la vivienda urbana o la vivienda con conexión a la red, sino para la vivienda rural. Yo digo que hay un impacto importantísimo en este triple impacto, que es el impacto social que genera este equipo. Durante años, diría hasta hace muy poco, el lugar a donde se producía en Argentina, que tenemos una matriz agroganadera en general, era el lugar donde con menos servicios se vivía. El que vivía en el campo no tenía acceso a la luz eléctrica, no tenía acceso al agua caliente, tenía el quematuti, en donde no tenían los mismos servicios que en la ciudad. Los 90 hicieron que los campos se alquilaran y la gente se viniera a vivir a la ciudad. Y no vamos a ahondar en las características de lo que esto generó, pero hoy la energía solar redujo mucho, la curva de costo de la energía solar realmente cayó estrepitosamente, y las inversiones están al alcance de cualquier productor. Pueden tener energía eléctrica, pueden tener energía térmica, pueden tener calefacción en el campo, que es en el lugar donde producen.
y eso impacta positivamente desde el punto de vista social, me parece, más allá de la energía en sí misma. La única diferencia, bueno, cambia la tecnología, yo no quiero entrar en detalles de esto, pero la única diferencia es que, como no podemos sacar de la red de noche, lo que hacemos es guardarlo en una batería. En vez de inyectar durante el día en la red, lo guardamos en una batería para que esté disponible. Esto es una instalación en la zona de metileo, una instalación que hicimos nosotros hace poquito tiempo. Como verán, tiene el inversor, bueno, algunos detalles técnicos, y un banco de batería, que es lo que permite tener la energía de noche. Y como verán también, es modular. La energía solar permite esto, a diferencia de la eólica. Podemos poner un panel, 2 paneles, 3 paneles, ampliar. No hay un mínimo de inversión que tiene que ver con el inversor, con el aparato que convierte la energía, pero lo podemos hacer de forma modular. Bueno, eso es una instalación como queda en el interior de la vivienda. Lo mismo para los sistemas de bombeo solar, como les decía, es una alternativa realmente muy importante para el productor hoy en la provincia. Y esto ya es para difundir la energía solar. Estos son puntos solares en donde uno puede cargar agua caliente para el mate, o cargar los celulares, o cargar un dispositivo móvil con energía solar. En muchos casos los clubes o los municipios nos compran estos equipos justamente para difundir los beneficios de la energía solar y para empezar a romper estos mitos de qué pasa de noche, tengo energía, no tengo energía. Bueno, ahí queda claro cuando el vecino lo puede ver. Este es un diseño que trabajamos desde Energe, y este es un prototipo que se instaló en la localidad de Perú en el año 2019, 10 días antes de que nos encerrara la pandemia, y fue el primer prototipo diseñado por Ecos. Luego eso lo mejoramos, lo patentamos, y ya hemos instalado en 4 localidades de La Pampa, y ahora estamos próximos a instalar uno más en Chacharramendi. Y voy a la tercera, no sé cómo voy de tiempo, ya voy llegando a la tercera respuesta. ¿Cuánto y cómo puedo ahorrar con energía solar? Porque hasta ahí muy bonito, pero tenemos que ver esta relación inversión, amortización, beneficio, porque coincido con el análisis que hacía Fabi, si no es viable económicamente, tampoco es viable. Entonces es fundamental en esto del ahorro que tengamos las 3 patas de la sustentabilidad, o ese triple impacto, no solo para las empresas les permite certificar el triple impacto y pensarse de otra manera. Ahora, individualmente en nuestro hogar también tenemos que tener el triple impacto. Porque si no es viable económicamente, sinceramente, por amor al arte podemos hacer varias cosas, pero va a ser mucho más difícil que esto se haga masivo. Y pensaba, ahora estoy en lo mismo, en que me estoy tapando a mí mismo. Bien, estoy en el impacto social, ¿cierto? Porque esa parte me la tapo a mí mismo. Permite a la industria el posicionamiento industrial, aquellas industrias que utilizan energías renovables, lo veíamos en la exposición de Florencia Álvarez ayer, hoy están teniendo un reconocimiento de gran parte de los consumidores de ese nativo ambiental o ese nativo sustentable, que es la nueva generación, a la que sí le importa y le importa mucho el impacto que tenga la empresa sobre el medio. Por lo tanto, y lo podemos ver en ejemplos concretos que quizás no tienen que ver específicamente con la energía solar, pero lo que se hizo con nuestra salud, con las gaseosas llenas de azúcar durante años, no es casualidad que Coca-Cola, la firma por excelencia del sistema, haya modificado y haya sacado cientos de líneas de Coca-Cola, Sprite, etcétera, etcétera, bajas en azúcar o sin azúcar, porque están empezando a reconocer que necesitan modificar sus patrones de explotación, de conducta y de generación de productos para penetrar en el nuevo nativo ambiental o como le queramos llamar, porque la verdad que las nuevas generaciones son innovadoras en todos los sentidos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Otro de los impactos sociales positivos en esta lógica del triple impacto es que crea un hábito de conciencia ambiental. La utilización de las energías renovables realmente nos produce cambios en nuestra forma de vida. Y yo siempre aclaro que no son cambios, no es que nos tenemos que adaptar al uso de las energías solares, de la energía solar, sino tampoco funcionaría. Realmente que tengamos que cambiar nuestro patrón de conducta es muy difícil.
sino que empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Y lo voy a hacer con un ejemplo concreto de mi vivienda, de mi casa también. Uno cuando lava la ropa. Cuando tenés tiempo de echar la ropa dentro del lavarropa. Pero todos los lavarropas automáticos tienen la posibilidad de programar el arranque. Bueno, me di cuenta que si yo lavo la ropa entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, la lavo gratis con la energía que generan mis paneles solares. Si yo la lavo entre las 7 de la tarde y las 9 de la mañana, saco de la red. Y más allá de que tiene un costo económico para mí, tiene un costo ambiental también para esa energía que se tuvo que generar necesariamente al ser nocturna en una central hidroeléctrica que inunda grandes zonas o seca ríos. Nosotros tenemos la experiencia de lo que es que nos sequen un río. O en una central térmica que quema combustibles fósiles, o en una central nuclear que, la verdad, la experiencia de lo que ocurre con las centrales nucleares, esperemos que nunca las tengamos que vivir. Entonces, son pequeños hábitos. Sigo lavando 1 o 2 veces por día, simplemente en el horario en el que puedo aprovechar la energía solar. ¿Prendo el aire acondicionado cuando tengo calor? No, lo prendo a las 10 de la mañana y lo pongo en 24 grados y a las 7 de la tarde lo apago y no necesito volver a prenderlo porque generé una inercia térmica en mi casa que no está caliente en mi casa, está fresca. Pero a partir de las 7 de la tarde, la energía ya no es gratis para mí. Hasta las 7 de la tarde, los paneles solares me generan, en el momento de mayor calor, que es cuando más tengo que refrigerar la vivienda, es cuando más energía me está generando el panel. Y como otro impacto social positivo, es que contribuye a cambiar esa matriz energética. Bueno, un poco lo explicaba con esto de consumir de día y no de noche. 2 cosas. Contribuye a cambiar la matriz energética y parece que es una cuestión que simplemente es altruista. No, si no cumplimos con los compromisos ambientales que firmó nuestro país en la COP21 de Francia, que esa parece que lo queremos cumplir, digo, porque primero estuvo el protocolo de Kioto que no lo cumplió nadie. En la COP21 de Francia nosotros tuvimos un compromiso de modificación de la matriz energética. Y si no lo cumplimos, se restringe el acceso a crédito internacional, cambia la categorización de nuestro crédito internacional. Y eso impacta en la economía argentina, en la disponibilidad de crédito para la industria, en el dólar, en el precio de los... Bueno, de economía no voy a opinar nada porque claramente saben más que yo. Pero digo, tiene un impacto positivo desde lo social. Ahora me quedé sin pasar de filmina. Ahí está. El impacto desde lo ambiental, cuantificable. Un termotanque solar, en términos de reducción de emisiones de carbono al ambiente, comparándolo con un termotanque eléctrico o con un termotanque a gas, equivale a plantar 60 árboles por año. O sea, cada año que nosotros utilizamos un termotanque solar y no uno de gas, estamos poniendo 60 árboles. Miércoles si no estamos haciendo un impacto positivo sobre la cuestión ambiental y reduciendo la emisión de dióxido de carbono, que es el principal componente de generación antropocéntrica del cambio climático. Climatizar una pileta con energía solar, ya estamos pasando a 225 árboles. Ahora, yo muchas veces cuando hacemos esta cuenta, que es la huella de carbono de cada uno de los productos, o en este caso no la huella de carbono, sino la huella positiva de carbono, digo, qué locura, ¿no? Climatizar la pileta con un climatizador a gas es como cortar 225 árboles por año. No nos dábamos cuenta de que nuestra conducta cotidiana realmente tiene un impacto tremendo. Y las instalaciones on-grid van a reducir las emisiones porque transforman la matriz energética de una matriz energética de combustibles fósiles en muchos casos o de inundación por hidroeléctrica. Ahí es más difícil de cuantificarlo específicamente en árboles porque va a depender de la cantidad de energía que consumamos o del tipo de equipo que nosotros coloquemos. Entonces por eso no lo grafiqué con una cantidad específica de árboles, pero básicamente un panel fotovoltaico generando energía durante 30 días tiene un impacto similar a el de 3 árboles mensuales. Pero bueno, ya va a depender de esto. Y el triple impacto del que hablábamos, el impacto económico, que si no aparece no es posible de lograr los otros 2. Bien, ahí Carlos hacía una consulta sobre la pileta climatizada. Está bueno porque no lo había aclarado. Ese cálculo de los 225 árboles está calculado sobre la climatización de una pileta de 21 metros cuadrados.
que es el estándar que nosotros tenemos. A ver, climatizamos piletas de 50 metros cuadrados y de 12 metros cuadrados de superficie, ¿no? Pero el promedio es de 21 metros cuadrados, por eso está calculado así. Y la temperatura va de octubre, con los sistemas de climatización estival, que es el cálculo, la lleva de octubre a fines de marzo, mediados de abril inclusive, entre 22 y 35 grados. 22 grados se van a lograr en los primeros días de octubre y hasta el 20 de octubre, luego va subiendo y vamos a lograr temperaturas ya de 30 a 32 grados a mediados de noviembre. ¿Qué nos permite ampliar la vida útil también de la pileta? Porque la verdad que hoy, por ejemplo, sería un día para estar en la pileta, pero si no, en general, quien tiene pileta sabe, y no la tiene climatizada, sabe que está helada el agua, por más que haga mucho calor. Bien, hoy una pileta con climatización solar tenés aproximadamente en 26, 27 grados. A veces también no dimensionamos de cuánto estamos hablando cuando hablamos de 27 grados. Yo he visto, y lo he vivido, digo, mi suegra tiene una climatización a gas, ahí sí, casa herrero, cuchillo de palo, y tiene la pileta en 30, 32 grados todo el tiempo, y hace calor adentro de la pileta. A ver, el agua del mar Caribe tiene un promedio de entre 22 y 28 grados. O sea, ¿qué necesidad tenemos de tener la pileta más caliente que en el Caribe? Bien, igual logra 35 grados. Sí, perdón. Uy, disculpa, había otra pregunta, ¿querés? Ay, a ver, si no la estoy viendo. ¿Cómo se mide y cotiza la energía que se inyecta a la red central? Bien, ¿cómo se mide y cotiza la energía? Hay una ley nacional de generación distribuida, que es la que establece los parámetros generales para la inyección en la red. Hay que cumplir con determinadas características, no cualquier equipo puede inyectar en la red, hay que cumplir con ciertas homologaciones, por eso también es importante hablar, porque uno por ahí hace una inversión de 200, 250 mil pesos, 300 mil pesos, o una industria que invierte bastante más, y después no podemos inyectar en la red y nos queremos matar, o salimos a buscar al vendedor. En este caso, vale la pena preguntar primero. ¿Cómo se cuantifica? Se coloca un medidor bidireccional, como decía el videíto, que es un medidor que tiene la capacidad de medir entrada y salida, y luego cada provincia ha reglamentado de manera distinta el repago de esa inyección. En general, lo que se promociona, y hay mucho crédito fiscal y beneficio impositivo para la compra de equipos destinados al ahorro. No se promociona desde los gobiernos la inyección, porque en realidad es dejar de consumir. Lo de inyectar el excedente es como un bonus. En la provincia de La Pampa se paga entre el 28 y el 38% del valor nominal de compra cada kilowatt que se inyecta. Esto significa que si el kilowatt que yo consumo de la red eléctrica me lo venden a $1, el kilowatt que yo inyecte a la red eléctrica, o al revés, voy a tener que inyectar 3 kilowatts a la red eléctrica para poder retirar uno gratis. Esto en general nos hace pensar que es poco beneficioso la relación. No, y ahí hasta iría en defensa de las distribuidoras, nosotros estamos necesitando a la distribuidora para tener una estabilidad en la red. La distribuidora, cuando nosotros nos hace un contrato, nos ofrece una potencia nominal que nos las garantiza con un transformador en nuestro barrio, en nuestra zona, y ellos, si nosotros necesitamos 5 kilowatt hora, tienen el transformador disponible para dárnoslo. Si nosotros no lo consumimos, no lo pagamos. Ahora, el mantenimiento de redes, etcétera, etcétera, de alguna manera se compensa con ese diferencial en el precio. Eso por un lado. Y por otro lado, en términos ambientales, la posibilidad de utilizar a la red como backup, diría, como lugar de depósito, si se quiere, es ambientalmente mucho más económico que comprar baterías y ambientalmente mucho más sano. Las baterías tienen poca vida útil o mediana vida útil, entre 6 y 10 años, dependiendo del tipo de batería y las características, pero además son caras las baterías. O una batería con características para la generación solar hoy, que tiene que combinarse, al menos tenemos que poner 2 baterías, estamos hablando de 80 mil pesos la batería. A veces comprar 4 baterías es más que toda la inversión en paneles solares. Matías, disculpa. Sí.
Disculpa que te interrumpa, ya estaríamos en horario, vos querés ir redondeando y... Bien, perfecto, me quedan dos filminas, me quedan, así que estamos. Bueno, genial. Hay más preguntas, pero te dejamos seguir. Bien, mira, y ahí decía que las termas de Federación 37 a 42 grados y no se recomienda estar más de 10 minutos seguidos, tal cual. Bueno, los sistemas de climatización solar tienen un dispositivo que es totalmente automático. Esto no se prende ni se apaga, lo prendemos en octubre y lo apagamos recién en abril. Tienen un límite. Nosotros no podemos poner un mínimo porque depende del sol, no es que lo prendemos y lo apagamos. Pero sí podemos poner un máximo. Decimos, bueno, yo quiero que la temperatura como máximo llegue a 30 grados. Entonces, cuando el sensor que toma la temperatura de la pileta indica que la pileta está a 30 grados, no importa que el sol esté a pleno, no va a funcionar el sistema de climatización solar, como para poner un máximo. Y decía, la parte más cotidiana, digo, el bill dinero, el impacto económico del ahorro con energía solar. El ahorro directo en termotanques solares es el 80% de la energía que consumíamos para calentar el agua. Eso va a ser el 40% del gas natural, si teníamos gas natural, o un porcentaje muy significativo del consumo eléctrico de nuestra vivienda si teníamos termotanque eléctrico. ¿Por qué 80 y no 100? Porque si tocan 7 días lloviendo, necesitamos hacer un soporte para calentar el agua. Entonces, todos los termotanques, nosotros recomendamos que lleven una resistencia eléctrica posible de accionar. Y lo otro es que, como lo calculamos por cantidad de personas, yo supongo, vivimos 4 en mi casa, tengo un termotanque de 200 litros, pero cuando viene mi mamá, hay un cumpleaños, un casamiento, y somos 8 bañándonos, el último se va a bañar con agua fría. No, ahí activamos el soporte. Por eso ese 20% de margen. En los de generación eléctrica, 80% de ahorro en la factura eléctrica, el otro 20% un componente impositivo y este diferencial entre la venta y la compra que no lo podemos evitar. Ay, me olvidé de completar el ahorro en calefacción solar por aire, 60% de ahorro en calefacción solar por aire, de lo que consumamos, ya sea gas natural, electricidad, lo que sea para calefaccionar un ambiente. Segunda ventaja e impacto económico, son de muy rápida amortización los equipos. Un termotanque solar se paga solo en 24 meses, solo con el ahorro. La diferencia entre el termotanque a gas y el termotanque solar lo vas a pagar en 24 meses. Y tiene una vida útil muy superior. Ya se terminó la época de nuestros abuelos en donde el termotanque duraba 20 años, el RIM o el señorial. Ahora los termotanques están diseñados para romperse a los 6 años y no hay tutía. Los termotanques solares tienen una vida útil superior a los 25 años. Los sistemas fotovoltaicos se amortizan entre 7 a 9 años. ¿Y a dónde está la variabilidad? ¿Por qué 7 o 9? Bueno, primero por el precio de la energía, que no en todo el país es el mismo. No es lo mismo pagar el kilowatt en Macachín que en Santa Rosa que en General Pico. Y segundo, porque la variabilidad que le da la economía argentina a la tarifa eléctrica hace que cuando tenemos disposiciones nacionales que tienen la tarifa pisada, digo, en relación a la inflación, vamos a tardar más tiempo en amortizarlo con la generación eléctrica que tengamos. Cuando tenemos disposiciones nacionales o gobiernos que liberan el precio de la electricidad, vamos a tardar menos en amortizar el equipo. Porque básicamente el equipo lo que genera es energía eléctrica, después nosotros la convertimos a dinero. Compre Pampeano, esto en beneficios impositivos y crediticios, que les decía que lo iba a cerrar. Hoy existe una línea de Compre Pampeano, tasa subsidiada, 48 meses de financiamiento, 6 meses de gracia a 1 año de gracia, y eso depende del tipo de inversión que se vaya a hacer. La verdad, con la velocidad de la inflación, es un lugar de aseguro y el Compre Pampeano nos ofrece una alternativa. Pero además esto se puede combinar en el caso de los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida con una promoción que se hace a través de la ley de generación distribuida, en donde Nación otorga crédito fiscal de 45 pesos por watt instalado en generación fotovoltaica on grid, o sea, en red, conectándonos a la red. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para cuantificarlo numéricamente, un equipo que genere 3.000 watts es un equipo que tiene aproximadamente 10 paneles, estamos hablando de un equipo grande, trifásico, instalado, llave en mano, podemos estar hablando de, para una industria, nombro con nombre y apellido de la industria porque digo, por ahí sirve para referenciarnos, Miracuyá,
Miracuyá tiene un equipo de 12 paneles instalados al lado de su negocio. Ese lo instalamos nosotros. Inversión total. Estamos llave en perdiendo un mano. poco la... ¿Cómo? Perdón. creo que estamos un poquito, no sé si era mi... Ah, bien. Si se cortó. Ahí está. Cierro acá. Un equipo de 3.000 watts de potencia tiene una inversión total, llave en mano, de 800.000 pesos. 3.000 watts por 45, no soy muy rápido con la matemática, pero inmediatamente se recupera en crédito fiscal aproximadamente 145.000 pesos, una cosa así. Y esto no está reglamentado, pueden preguntárselo mañana a Pablo Datri, que va a tener mejor dato que yo, pero provincia también está pensando en una línea de crédito de Compre Pampeano especial para todos los que no son responsables en cripto, para la energía solar, y también está pensando en un crédito fiscal de impuestos provinciales, o sea, ingresos brutos. Si sumamos 48 cuotas, tasa subsidiada, 45 pesos por watt instalado de crédito fiscal, empezamos a cerrar con el impacto económico. Y además que al momento que lo instalamos, no es como comprarse un auto que empieza a gastar, al momento de instalarlo empieza a ahorrar. Y, si no me equivoco, estas son algunas de las empresas que ya han hecho grandes instalaciones. Y nosotros utilizamos el hashtag de Sumate a la revolución solar porque entendemos que esto es una revolución en la energía. Perfecto, Matías. Excelente tu charla. Los comentarios también dicen lo mismo, muy claro. Muchas gracias por las respuestas. Muy interesante de que hay que pensar en el ahorro a través de la energía solar. Nos dejás con bastantes tareas para pensar y Creo que repensar. nos vamos de todas las charlas con muchas tareas Sí. para tener cada uno. Bueno, yo muy agradecido por la invitación del Consejo Profesional, nuevamente recalco esto, y bueno, espero que haya sido lo más claro posible, y si no, con gusto estamos para dar respuestas en otro momento. Muchísimas gracias, Matías, por sumarte. Bueno, ahora a continuación vamos, a ver, Ahí está. Estaba tratando de dejar de compartir la pantalla, ahí está. Perfecto. A continuación vamos a tener formando parte de este panel la última charla del día de hoy, en la cual diserta sobre consumo, residuos sólidos urbanos, empleo y sustentabilidad, Jesús Amengual. Él es director de la filial de la cooperativa Bella Flor en Macachín desde el año 2012. Es coautor del programa Macachín Recicla, aprobado por la Ordenanza 689 del 2019, y trabaja sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Otro dato que no queremos dejar de mencionar es que la cooperativa que él coordina ha logrado en el ámbito legislativo a nivel nacional declaraciones de interés respecto al programa Macachín Recicla. Además, destacamos la importancia de que en dicha localidad el tratamiento de residuos, que es un servicio público, sea brindado por este tipo de organización regido por principios y valores de ayuda mutua. Para no quitarle más tiempo a su enriquecedora exposición, le doy la palabra a Jesús, que Jesús, si querés agregar algo a esta presentación, está ya habilitado. Si querés habilitarte el micrófono. Gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, la presentación, la verdad que muchas gracias, no hay más nada que agregar, con eso estaría. Bueno, vamos a charlar un poquito, decidimos proponer esta charla de consumo, residuos sólidos urbanos, empleo y sustentabilidad. Voy a iniciar compartiendo unas líneas que tenemos. Se ve perfecto. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, Jesús. Buenísimo. Bueno, Cooperativa Bella Flor es una cooperativa que inicia sus comienzos de trabajo básicamente paridos por el hambre y la necesidad.
los compañeros y compañeras allá por el año 98, compañeros cirujas, cartoneros, pioneros, que bueno, por la crisis económica, debido a la crisis económica, habían sido empujados a lograr su sustentabilidad económica desde la recuperación no solamente de los residuos sólidos urbanos, sino en muchas ocasiones de ir a buscar a la montaña de basura alimentos. Hoy nosotros, hoy en día, somos una cooperativa constituida por más de 180 trabajadores y trabajadoras en diferentes lugares del país, con casa central en el SEAMSE Norte 3, específicamente en el Raciparque, el SEAMSE Norte 3, en la localidad de José León Suárez. Bueno, también estamos presentes en Hurlingham, en Merlo, en el Partido San Martín en Billinghurst, con diferentes programas pilotos de recolección diferenciada y tratamientos sobre esos residuos recolectados y separados previamente separados y recolectados por la cooperativa. Y bueno, y en Macachín, hace ya varios años, estamos trabajando con la separación en origen, y como decía Rocío, hoy es una política pública desde el año 2019, donde la separación de los residuos es una ley, donde el 80% de la localidad hoy está separando y sostiene la separación de los residuos, y donde eso nos permite a los recuperadores, a los tratadores de residuos, mejores calidad en la dignidad del trabajo, ¿verdad? Por ahí voy a hacer esta aclaración antes de iniciar con las filminas, de continuar con las filminas. Nuestra organización no es netamente ambientalista. Está bueno recalcar esto. Bueno, hace poquito también, hace ya un tiempito, unos meses, con otros compañeros y compañeras de otras cooperativas, nos constituimos como federación. De ahí nace la Federación de Cooperativas Argentinas de Reciclado Autogestionadas. Son cooperativas con más de 30 años de trayectoria en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Y bueno, en esta lógica de triple impacto, donde está el impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico, bueno, lo social es justamente la generación de empleo genuino, lo ambiental es un producto del trabajo que realizamos en la minimización de los residuos que se terminan en un relleno sanitario en el mejor de las circunstancias, y lo económico es en el ahorro que generamos a nivel, digamos, industrial, reinsertando materiales de residuos sólido urbano al circuito productivo. Pero para poder ahondar en esto, primero tenemos que ir con un concepto que es el ambiente, ¿no? Porque el ambiente ha desarrollado y es inclusive hoy un concepto que sigue evolucionando. Para eso nosotros decimos que el ambiente es la casa común, es la única casa que tenemos. No nos comemos ese chamullo de va a haber colonias humanas en Marte, en la Luna. Hasta el día de hoy es la única casa común, y como decían los ponentes anteriores, tenemos que cuidarla y maximizar los esfuerzos en el cuidado de la casa común, previendo qué tipo de casa le vamos a dejar a las generaciones venideras. Agradezco también que las nuevas generaciones ya vengan con este chip incorporado del cuidado ambiental, de separar en casa, de compostar los residuos orgánicos. Los más chicos son grandes ordenadores para las generaciones que tanto daño le hicimos al planeta. Pero bueno, básicamente el ambiente es un sistema complejo que tiene en cuenta el equilibrio entre lo biológico, el desarrollo humano y las instituciones sociales. Dicho equilibrio lleva a buscar constantemente una calidad de vida y a desarrollar las potencialidades productivas desde la perspectiva sostenible y desde la cultura que cada población sostiene como fundamento de vida. Esto se ha incorporado, es uno de los últimos conceptos de lo que es el ambiente, ya que antes se le llamaba, también se denominaba medio ambiente, o por ahí cuando hablamos de ambiente solamente pensamos en el ecosistema virgen de algún lugar, o preservar el ecosistema virgen, pero hoy también entendemos como ambiente justamente las potencialidades productivas y el cuidado que pueden llegar a tener los recursos naturales preexistentes antes de la llegada de nuestro sistema económico, que bueno, está medio en jaque, pero eso es una observación personal. ¿Cómo lo vamos modificando al ambiente? Bueno, acá hay 3 fotos que lo que buscan es impactar a los oyentes. Básicamente, la actividad humana ha afectado de manera siempre negativa a lo que es el ambiente, agotando los recursos naturales, extinguiendo la flora, la fauna. La industrialización ha modificado el ecosistema. Cuando hablamos del medio ambiente, o mejor dicho, de ambiente, en la escuela siempre, por lo menos a mí me tocó, veíamos
el laguito, la lagunita, y el pececito, y el pajarito, y todo eso, pero también cuando hablamos de ambiente tenemos que hablar de una gran metrópolis, y de todo lo que afecta, ¿no? ¿Verdad? Y cómo la extracción para construir estos nuevos ambientes perjudican a los recursos o a los ecosistemas naturales. Justamente son estas las tareas que más perjudican al ambiente, y donde, bueno, vamos a desarrollar el tema del consumo, básicamente en cómo podemos ahorrar desde tal vez una lógica que vamos a ir avanzando en la charla, pero ahorrar desde lo industrial, y es un ahorro que directamente nos va a afectar positivamente a todos y a todas. No es algo solamente que va en decremento de la producción o en decremento de la generación de consumo, ya que entendemos el consumo como, dentro del sistema capitalista, como la herramienta para sostener el mismo sistema, pero sabemos y entendemos, por experiencia, que se pueden desarrollar políticas y capacitaciones y concientizaciones para que estas actividades traten de ser lo menos nocivas y tengan un alto ahorro en los recursos naturales. Todo este tipo de explotación termina resultando desde el consumo, en el residuo sólido urbano, que es en el consumo, ¿no? Proveniente del consumo, y básicamente hay, bueno, más allá de lo que son las líneas de residuos que después se pueden especificar y se pueden atomizar, se basan en 4 líneas de residuos específicas, que son los residuos domiciliarios, los comerciales, peligrosos y patológicos, que provienen, bueno, los residuos domiciliarios, lo que generamos propiamente de consumo dicho de nuestra actividad diaria, ir al supermercado y consumir. Los comerciales también están sujetos a esto, es este residuo producto del comercio, de las industrias y básicamente de los supermercados. Los residuos peligrosos generados por las industrias de alto impacto ambiental, ya sean las petroleras, farmacéuticas, automotrices, agropecuarias, etc. Y los patológicos son aquellos residuos provenientes de todo lo que es la actividad de la medicina, ¿no? Y cuando hablamos de esos residuos nos preguntamos, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Y a veces parece como que, bueno, esto es muy genérico, no habría necesidad de mencionarlo, pero es necesario mencionar esto, ya que mucha gente desconoce qué es lo que pasa con el residuo, y en esa actitud pasiva que se tiene en el manejo de los residuos, se entiende que... ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Jesús. Por ahí un poquito más bajo que los anteriores, pero expositores, pero bien. ¿Se escucha? Si no, Sí, sí, levanto un sí. poquito la voz. Ah, bueno, si podés un poquito, genial. Dale, dale, dale. Gracias. Bueno, como decía, este tipo de residuos, los residuos generados, normalmente se entiende que una vez que deposito la bolsa de basura, en la mayoría de los casos, en el canasto de basura, viene el recolector y listo, problema de otro. Y entonces está bueno mencionar que el promedio per cápita en la Argentina de generación de basura por día es de 1,150 kg, según los cálculos oficiales, aunque bueno, esta cifra varía, y podríamos decir que en el país se generan alrededor de 45.000 toneladas diarias de basura, que son, para que te des una idea, y ahí lo voy a tratar de minimizar, al tratamiento que nosotros desarrollamos en la cooperativa Bella Flor acá en Buenos Aires, que son 180 toneladas de residuos por día, pero donde entran al predio del Reciparque alrededor de los residuos generados en 35 municipios, que son más de 30 y, si no me equivoco, 54 toneladas de residuos por día, que equivalen al estado mundialista, al estadio de River, a tope, lleno de basura, por día. Donde nosotros de esa fracción solamente alcanzamos a tratar solamente 180 toneladas de residuos por día. Así se dan una idea de la cantidad de residuos generados y lo que entran en una sola cooperativa. En el Reciparque particularmente somos una cooperativa de trabajo y 10 asociaciones civiles, en un mundo de 800 trabajadores y trabajadoras del sector. Y acá vamos a por qué sucede esto, y quería hacer hincapié en lo denominado economía lineal. Voy tomando un mate para poder lubricar la boca. La
La economía lineal es el tipo de economía que se desarrolla, que sigue vigente, más allá de que, bueno, se van incorporando a poco temáticas de reciclado, de separación de origen, pero todavía estamos sometidos bajo el lineamiento de este tipo de economía, donde es explotación directa de los recursos, la fabricación de los productos, el consumo, la compra de los mismos, el desecho, o sea, lo utilizamos, lo consumimos y lo desechamos. Este tipo de sistema es el que está poniendo en jaque principalmente al sistema económico en el que nos desenvolvemos, debido a que, bueno, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación de los cursos de agua, la contaminación de los suelos y el aire, inclusive la disposición final de los residuos en grandes basurales. El SEAMSE Norte 3 es uno de los basurales más grandes de Latinoamérica, y no solamente la emisión de dióxido de carbono, sino que también tenemos la presencia, más allá de que hay extracción de metano, de diferentes gases, el gas metano es uno de los gases que más afectan a los gases de invernadero, ¿no? Que componen estos gases de invernadero, y que los grandes rellenos sanitarios emanan ese tipo de gas. Por eso nosotros lo que planteamos es una dicotomía entre lo que es basura versus residuo. Dentro de la economía lineal, lo que se genera del consumo es justamente y particularmente basura. La basura es algo que no sirve más, que una vez que hemos realizado la utilización de ya sea un electrodoméstico o el consumo alimenticio en sí, se desecha y terminan en la mejor de los casos en un relleno sanitario, en el peor de los casos adentro de un río o incinerado, porque también suele pasar que lo incineran y después termina dentro de un río. Nosotros lo que proponemos con esta lucha entre basura y residuo es convertir toda nuestra basura en residuo. ¿Cómo hacemos eso? Justamente, bueno, el residuo es el material descartado después de la actividad de consumo, a la cual puede ser reutilizado o reciclado mediante otros procesos. Acá vamos de nuevo a lo de las 3 R's, que quería hacer una mención, debido a que hoy ya se está hablando de 7 R's y en algunos casos de 10 R's. Nosotros focalizamos en estas 3 R's, que son las que siempre nos entrenamos, que es la de reutilizar, reducir y reciclar, aunque bueno, hoy estamos hablando de rediseñar, reparar, renovar, recuperar, o en el mejor de los casos también en las 10 R's hablamos de lo que es la revolución energética, la refabricación, las recompensas, la renovación. O sea, se va siempre como incorporando nuevas R's a esta lógica de las 3 R's, pero estas son las 3 R's principales, donde podemos decir que tenemos que buscar reutilizar algunos productos. Ejemplos básicos son, luego del consumo, siempre damos el ejemplo de los frasquitos de yogur, podemos usarlo para poner especias, siempre jugar con la imaginación para poder no desechar ese producto y volver a utilizarlo en casa. Reducir como es disminuir la cantidad de residuos que producimos. En esto podemos focalizarnos tal vez en la fracción orgánica, teniendo composta en casa, y darnos cuenta que al momento de separar nuestros residuos en casa cambia radicalmente y sustancialmente la situación en nuestros hogares, ya que no vamos a tener una bolsa de consorcio llena de basura, sino que vamos a tener seguramente un pequeño reservorio de residuos orgánicos que después lo podemos compostar en casa, y una gran bolsa de residuos secos que va a tener un alto potencial de ser reciclado en la otra R, para poder recuperarlo y volver a reinsertarlo dentro de la industria. Básicamente lo que apuntamos nosotros es justamente al proceso de reciclado, acompañado de lo que denominamos la economía circular, pero no de la economía. Cuando hablamos de economía circular, nosotros tratamos de perdernos tal vez en las lógicas más académicas, aunque entendemos la necesidad de poder generar procesos académicos prácticos, es decir, la gente de las universidades, los estudiantes, los docentes, trabajando en conjunto con los trabajadores y las trabajadoras del reciclado. En esto en particular nuestra cooperativa, en todos los lugares donde tiene presencia, siempre primero reposa en las universidades. De esta manera lo hemos hecho con la Universidad de San Martín,
la Universidad de Quilmes, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de La Pampa, donde inclusive generamos convenios de participación mutua para poder pensar en conjunto con el sector académico y el sector trabajador diferentes soluciones factibles y posibles que no solamente mejoren las condiciones ambientales, sino que también principalmente mejoren las condiciones de trabajo de aquellos que nos pasamos una jornada o dos a veces trabajando en las plantas de mal llamado reciclado, nosotros le decimos planta de desclasificación. Bueno, les explico igual un poquito. A diferencia de la economía lineal, donde está la explotación de los recursos naturales, la generación del producto, el consumo, el uso y el desecho, nosotros sí decimos que tienen que estar los recursos naturales, tiene que estar la industria, tienen que estar los nuevos productos, y ahí es donde arrancamos ya y hacemos parte y tratamos de modificar la acción del vecino y la vecina, y tratamos de, mediante las capacitaciones y las jornadas de concientización, buscamos justamente que el vecino y la vecina entienda esto de que el problema del residuo no termina cuando depositamos la bolsa en el canasto, sino que mediante pequeñas acciones o buenas costumbres, como lo es la separación en origen, nosotros hacemos. Y bueno, también tiene que estar obviamente la recolección diferenciada para que llegue a las plantas de tratamiento. Iniciamos una actividad puntual donde generamos empleo, donde tenemos un accionar amigable con el medio ambiente, que es la separación de los residuos, y de esa recolección diferenciada, mediante las plantas de tratamiento, nosotros lo que hacemos es limpiar el compost, o sea, lo que son los materiales orgánicos para compostarlos, y también recuperar todos aquellos materiales que tienen alta potencialidad de reciclado. Con el compostaje podemos volver a generar tierras fértiles, no generamos contaminación a los cursos de agua y a los suelos, porque son, digamos, el proceso de compostaje a nivel industrial de buena manera, ¿no? Como debe ser mediante las correspondientes reglamentaciones. Lo que hacemos es volver a generar alimento para la tierra, en este caso para volver a sacarlo de la tierra, darle a la tierra lo que le sacamos mediante los productos, en su mayoría vegetales, y también minimizamos el consumo mediante los residuos secos de lo que es la generación de los residuos y la cantidad de agua que se utiliza o la explotación minera debidamente, pero siempre vamos a tener una fracción de rechazo, que es lo que llamamos nosotros, que son aquellos materiales que no se pueden recuperar debido a la faltante de industria y o a su composición debido a la no separación en origen que se produce. Hago hincapié en esto porque nuestra experiencia en particular, haciendo un paralelismo entre el trabajo desarrollado en el SEAMSE con 180 toneladas por día, con basura cruda le llamamos el residuo que entra en estos 34 municipios no separado, en la mayoría de bolsas de basura compactadas, podridas, en mal estado, donde apenas alcanzamos un 4,7% de recuperación de los materiales. Nosotros en Macachín, con la política de separación en origen, de la recolección diferenciada, con las campañas de concientización, lo vale hacer la aclaración, son campañas permanentes, no se puede aflojar en esta lucha, principalmente cuando pensamos en esto que decía al principio, de qué tipo de planeta o qué tipo de casa le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Tiene que ser una campaña permanente, trabajando en conjunto con cada vecino y vecina, articulando debidamente con las instituciones gubernamentales, ya sean municipales, provinciales o nacionales. Acaba la aclaración, bueno, el día de mañana se va a estar presentando justamente un anteproyecto que se llama de responsabilidad extendida del productor, donde junto con la federación hemos participado en la confección de esta política, donde lo que buscamos es que las empresas no dejen de generar o de producir bienes, sino que empiecen a tener la responsabilidad que necesitamos los habitantes del planeta para poder continuar con la civilización. Miren a qué extremo lo llevo, ¿no? Casi apocalíptico, pero que sin lugar a dudas, si continuamos con este mismo sistema económico, en algún momento se va a generar algún quiebre. Esto es lo que les decía antes. Acá tenemos los dos tipos de fracciones, que ahora después les voy a pasar como a dar una introducción de lo que nosotros hicimos en Macachín.
Está la fracción de lo que son los residuos secos, los reciclables, los inorgánicos. Hacemos esta aclaración porque después siempre pasa de, bueno, pero tiro la cáscara de cebolla y está seca la cáscara de cebolla. Pero no, es un residuo, la cáscara de cebolla es un residuo orgánico, proviene de una planta. O por ahí nos dicen, bueno, tiro la botella de PET, la botella de Coca-Cola la tiro en el tacho de húmedo porque tiene agua. No, pero es un residuo seco, inorgánico, reciclable. Entonces, parecen cosas tontas, pero que a veces hay que mencionarlas porque tienen, en el diario, en lo cotidiano, tienen alta relevancia. Y la fracción de orgánicos, que son los húmedos, que es donde más podríamos trabajar desde la actividad, digamos, individual en casa, donde podemos minimizar esa fracción para poder ejercer, tener la huertita, poder tener alimentos saludables, ahora que se está hablando mucho de qué es lo que comemos o cómo lo comemos, la necesidad de volver tal vez a nuestros bisabuelos, que tenían la huerta, que tenían la plantita para poder sacar tomate, la radicheta y todo eso, que eran buenas costumbres. Y después, bueno, estamos nosotros hoy presentes para lo que es la fracción seca, en lo que es la recuperación. En particular, nosotros trabajamos con los dos tipos de residuos y desarrollamos diferentes temáticas, tanto con el húmedo como con el seco. Los residuos secos, los inorgánicos, están dentro de estas líneas que hay más, están los aceites vegetales usados, están lo que son los RAEs. Nosotros nos focalizamos en los peligrosos, que también, bueno, se les puede dar el debido tratamiento. Nosotros nos focalizamos en estas cinco líneas de residuos: papel, plástico, metal, vidrio y Tetra Pak. A partir del papel, el papel tiene un alto ahorro en la recuperación y el tratamiento de los residuos, en lo que son la deforestación. Últimamente, en los últimos años, se viene hablando mucho el tema de las inundaciones, del cataclismo y el cambio climático. Y a veces nos preguntamos, nosotros que tal vez venimos de la experiencia del trabajo en sí, ¿cómo no se le ocurrió a alguien pensar que si tenemos menos plantas que absorban agua, era evidente que iba a suceder esto de que las ciudades se inunden o que las grandes llanuras se inunden, porque no hay plantas para que absorban la cantidad de agua necesaria? Bueno, justamente este tipo de lineamiento de residuos, de línea de residuos, al ser tratada, al ser reinsertada, no solamente ahorra miles de litros de agua en el proceso de generación de nuevos cartones, nuevos papeles, nuevos diarios, nuevas revistas, sino que también tiene un alto impacto de ahorro energético para lo que es el proceso de estos materiales y principalmente el poder cuidar aquellos lugares donde hay grandes extensiones de lo que se denominan los pulmones del planeta, que puede ser el Amazonas y un montón, que también hemos visto hace no mucho tiempo los grandes incendios provocados adrede para poder deforestar grandes territorios del Amazonas. Bueno, la línea del plástico, que es uno de los residuos que maltratados son los que más contaminan, o los que más tiempo tienen junto con el vidrio y los metales en nuestros suelos y en nuestros cuerpos de agua. Ustedes miren, acá les voy a hacer una nota de color. Lo sucedido con lo que es la empresa SEAMSE, empresa creada por lo que nosotros le denominamos la ley Videla, ya que el SEAMSE es creado allá en el año 1976 por la dictadura cívico-militar, y es una locura pensar que a alguien se le haya ocurrido ponerlo, el basural más grande de Latinoamérica, sobre los dos principales cuerpos de agua, o afluentes de agua de la provincia de Buenos Aires, que son el río Reconquista y el riachuelo. El Reconquista, en particular donde estamos nosotros, pasa por el medio del SEAMSE. Y eso termina en el río de la Plata y termina en nuestros mares, esa contaminación. Más allá de todo lo que se le puede hacer para tratar de evitar la contaminación, se produce contaminación de todos modos. Y bueno, como les venía diciendo, ¿no? Dentro de la línea de los plásticos, nos encontramos con 7 tipos de plásticos. Dentro de esos plásticos están numerados, están nomenclados los plásticos, y también es la capacidad de recuperación que tiene cada uno. Tenemos ahí al PET como uno de los plásticos con cantidad de recuperación, que es el extracto de poliestileno. Luego pasamos a la línea de lo que son los metales: aluminio, latas, hojalatas, cobre, bronce, que pertenecen directamente a lo que es la explotación minera, de la minería, y que son altamente reciclables.
El aluminio, por ejemplo, todos los materiales que nosotros recuperamos se vuelcan en su mayoría en lo que es la industria automotriz, y bueno, de ahí estamos justamente tratando de evitar que baje la cantidad de explotación directa de las minas de aluminio. Ahora estamos entrando con el litio, que vamos a tener un gran problema, porque todavía no hay tecnologías para el tratamiento de lo que es el litio, y también sabemos el impacto ambiental negativo que generan estas minas. El vidrio, que es, uno por ahí no lo tiene en cuenta porque es uno de los residuos que ya viene de muchísimos años, y el vidrio, bueno, proviene de la arena, y aunque parezca increíble, la explotación de los arenales, de donde están las areneras, genera cambios significativos al ambiente, y tiene un impacto alto, y particularmente el vidrio es un material que se puede reciclar indefinidamente. El vidrio no pierde su capacidad de ser reciclado en lo que es el proceso de reciclado, y tenemos los envases de Tetra Pak, que son envases que tienen 3 tipos de residuos: papel, aluminio y polietileno, y que bueno, es uno de los materiales que hoy por hoy, por más que nosotros los recuperemos y los contenemos y los vamos acopiando, es uno de los materiales que muchas empresas no compran por su alto grado de costo al momento de ser tratado. Y acá es lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros le propusimos a las vecinas y a los vecinos de Macachín, por ejemplo? La tarea del vecino es muy sencilla: separar sus residuos en origen, disponiendo 2 contenedores en el hogar, uno para lo que son los residuos secos, otro para lo que son los residuos húmedos. Y esto no lo hablo solamente de nuestro lugar de dignificación del trabajo en sí, donde hemos conseguido tener una planta de tratamiento sin olores, sin emanación de gases prácticamente, donde el residuo, nosotros metemos la mano en la bolsa de residuo y no tenemos que andar, en el mejor de los casos, ya le digo un 80%, pero bueno, la separación diferenciada también acompaña este proceso de dignificación. No tenemos que andar separando, y discúlpenme si por ahí va a ser medio crudo, pero no separamos la mierda, la materia fecal, de los materiales que sirven. En Buenos Aires, lamentablemente, hoy seguimos trabajando en un 96% con material que no se recupera. Esta pequeña acción lo que hace es modificar sustancialmente la recuperación en los materiales. Ustedes piensen que nosotros hacemos un conteo y un informe mensual, trimestral y anual, donde le entregamos a las autoridades municipales la realidad sobre el programa Macachín Recicla, esta política pública, cómo se va manteniendo periódicamente, junto con la generación de los residuos de grandes generadores. De ahí logramos conquistar un número puntual sin contemplar los voluminosos, que sería la poda y los materiales tal vez de residuos de obra y demás, sino solamente de residuos sólidos urbanos más grandes generadores. En la localidad de Macachín se generan 1.200.000 kilos de residuos por año. Estamos hablando de alrededor de 100.000 kilos de residuos por mes en una localidad que tiene alrededor, por lo que nos da a nosotros, por nuestro conteo de generación de residuos per cápita, alrededor de 8.000 habitantes, 8.500 habitantes. Los porcentajes que está compuesto este residuo: el 45% pertenece a la fracción seca, el 55% pertenece a la fracción orgánica, un 6% de los residuos reciclables es el vidrio, un 7% son los papeles y el cartón, un 18% son los plásticos, un 2% es el tetrabric, un 1,5% es el metal, y un 2% son los tecnológicos, y un 1,5% es el tetrabric. Estamos hablando que en la localidad de Macachín, hasta el inicio del programa, se destinaban no en un relleno sanitario, sino en un basural a cielo abierto, se destinaba el total de estos residuos. Hoy en día se recupera por año alrededor de 400.000 kilos, que terminan no solamente siendo residuos que no se enterró ni se incineró en un basural a cielo abierto, sino que se logró minimizar la cantidad de residuos que se destinan en ese lugar, debido a que no existe la infraestructura ni tampoco la capacidad de inversión económico
para poder generar un relleno sanitario, inclusive algo que se suma a la localidad, es el no poder tener un suelo determinado para generar el relleno sanitario pertinente, para no contaminar ni hacer prácticas indebidas que terminen contaminando los cuerpos de agua. Bueno, nosotros tenemos cerca ahí de Macachín el acuífero argentino, que pasa cerca, que hay que cuidarlo con espadas y dientes, porque es uno de los cuerpos de agua más importantes que tenemos, pero hemos conseguido anualmente minimizar esa cantidad de residuos. En la fracción orgánica hoy estamos desarrollando un compostaje sucio, por una cuestión también de infraestructura que estamos andando. La cooperativa va a avanzar en lo que es la inversión en maquinarias para poder tratar el 100% de los residuos en planta. Hoy se está desarrollando un compostaje sucio, le decimos nosotros, muy manual, muy artesano, donde se desechan los residuos orgánicos, donde los compañeros recolectores abren todas las bolsas y donde hay un grupo de trabajadores que recuperan aquellos materiales secos en el antiguo basural y se generan placas de residuo orgánico que van a ir buscando, digamos, de a poco, sanando el gran desastre ambiental que se desarrolló durante mucho tiempo. Acá, bueno, acá lo que les mostraba antes, los contenedores secos, más o menos está visualizado en la imagen, qué es lo que hay que poner en cada contenedor, en los residuos secos, los plásticos, el metal, las telas, el papel, el cartón, el vidrio, y en lo que son los residuos húmedos, todo lo que proviene de los alimentos orgánicos, el café, la verdura, la cáscara de fruta, el té, la yerba, los restos de comida, madera, huevo, estiércol. Y particularmente nosotros pedimos que todo lo que son los pañales, los remedios y las toallitas femeninas, o tampones, preservativos y demás, se pongan en una bolsita aparte y lo destinen el día de residuo húmedo. Cuando nosotros tenemos la planta, eso le vamos a dar otro tratamiento, lo vamos a separar, pero nos va a agilizar a nosotros en el trabajo diario a poder recuperar todos esos residuos que son medios controversiales porque no están nomenclados dentro de lo que son las líneas de los patológicos, pero si nos ponemos a pensar, no solamente las toallitas femeninas o los pañales, pero sino también lo que son los preservativos y demás, que contienen sustancias de humanos, tendrían que empezar a ser nomenclados de esa manera, ¿no? Porque si no los terminamos manipulando nosotros en las plantas de reciclados, y la verdad que justamente lo que se evita es esa actividad, o sea, tener contacto con todo eso. La separación en origen es un proceso que, sin lugar a duda, dignifica el trabajo de todos los recuperadores urbanos, de aquellos compañeros y compañeras cartoneros y cartoneras que trabajamos en las plantas de reciclado. Es el proceso inicial de lo que es el ahorro de energía, ya que nos va a dar una capacidad de recuperación mucho mayor. Vuelvo a hacer hincapié en estos números. En donde no hay separación en origen y recolección diferenciada, apenas si llegamos al 5% de recuperación, y en las experiencias donde tenemos la separación en origen y la recolección diferenciada, superamos más del 80% de la recuperación y tratamiento digno de esos materiales. Y acá, bueno, está la foto en particular de Bellaflor, de la planta de Seamse Norte 3. Como les decía antes, el predio de la Seamse Norte 3 existen en la actualidad 11 plantas sociales que están abocadas a la separación de los residuos. Ahí menciona la cantidad de materiales que recuperamos. Y bueno, y acá un poquito de la historia, ¿no? La cooperativa nace allá por el año 98 con una organización social llamada Proyecto Comunitario 8 de Mayo. Son compañeros y compañeras que ya les digo, venían de la quema, venían del tren blanco, venían del cirujeo específico de la recuperación urbana, y allá por el año 98, debido a que, bueno, nuestra actividad estuvo prohibida en nuestro país y sigue prohibida de alguna manera, pero hasta el año 2005, 2006, era parte de la ley Videla, donde se había creado el SEAMSE y donde la ley siguiente decía, bueno, toda la basura generada por toda la gente va a ir destinada en estos lugares, pero nadie la puede tocar. Pertenece a una empresa estatal en manos privadas. Por ende, nosotros, los cirujas, cartoneros, los recuperadores, no podíamos entrar porque éramos reprimidos, no solamente con cárcel, sino
con balas de goma para desalojarnos del predio del SEAMSE. Tanto fue así que en el año 98 un grupo de compañeros toman enfrente del SEAMSE Norte 3 un basural clandestino para poder realizar nuestro trabajo de recuperación directamente en el basural. Había una tosquera antigua, que era una laguna, donde se morían los pibes, que por ahí entraban de noche para cruzar el camino de Buen Aire, caían en la tosquera y morían ahogados. Entonces nos sedimentamos ahí. ¿La tarea cuál fue? Allá en el año 98, la tarea primaria fue empezar a rechazar los camiones de basura que querían entrar ilegalmente a tirar basura en el no correspondiente. Esa fue la primera actividad de todos los compañeros y las compañeras, no solamente asentar nuestro barrio, sino también poder repeler la mala acción de diferentes municipios que daban la orden a los camiones a tirar ahí para evitar pagar por la tonelada que se iba a enterrar en los rellenos sanitarios. Otra de nuestras peleas fue, sin lugar a dudas, poder apagar el fuego. Yo he visto fotos, no me tocó estar en el año 98, pero he visto fotos de los inicios del barrio 8 de Mayo, y era muy parecido a, no se me viene, bueno, sí, se me viene una imagen Terminator, con esas nubes densas de humo, montañas de basura, y gente caminando por ahí, y fuego, porque también lo que se hacía era tirar la basura y prenderla a fuego, para que nosotros no la podamos recuperar. Entonces fue a empezar a apagar, y el fuego, particularmente en las basuras, en estos rellenos ilegales, no duran meses, duran años a veces. Y vos te construís una casilla precaria y un día te salió fuego del piso. Entonces, cada tanto teníamos que apagar los mismos vecinos el fuego porque los bomberos no entraban, porque era un acercamiento en ese momento. Igual fue una toma organizada, donde jamás se le cobró un peso a ningún vecino, a ninguna vecina o compañero o compañera que tenía la necesidad de instalarse en algún lugar por la crisis económica, la falta de tierra. Hoy el barrio 8 de Mayo es un barrio que alberga 8.500 personas. Proyecto comunitario en particular, bueno, hoy es Casa de Encuentro Comunitario, tenemos el Jardín Maternal, desarrollamos diferentes actividades sociales, está nuestro comedor que hoy, bueno, debido a la crisis, estamos entregando alrededor de 450 viandas de comida por día, más de 180 copas de leche durante el desayuno y la merienda, respectivamente. Y bueno, ha aumentado progresivamente mediante la crisis la emergencia. En época de pandemia también nos tocó, bueno, hemos avanzado, no solamente tenemos lo que es Bellaflor como pata productiva de la organización para sostener el trabajo de los compañeros y poder sostener también todo lo social, sino que hemos avanzado con el plano agroecológico. En la localidad de Cardales tenemos 16 hectáreas donde criamos cerdos y tenemos plantación de verduras, que son destinadas a 23 organizaciones sociales de la localidad de San Martín, donde, bueno, ahí también está el paralelismo, ¿no? En el año 98 estábamos peleando por un plato de guiso porque había hambre, y hoy en día se modificó el paradigma, y las organizaciones sociales estamos discutiendo qué es lo que le damos de comer a nuestros pibes y a nuestras pibas, ¿no? Qué tipo de alimento queremos para ellos, que bueno, viene todo relacionado a lo mismo, ¿no? Al haber podido construir nuestro trabajo, el haber podido inventarnos nuestro trabajo desde el hambre y la necesidad, hoy nos da también la autoridad ética y moral de poder plantear qué es el tipo de comida que queremos para nuestros hijos, y que bueno, también viene este hilado de la mano del ahorro, porque también, o sea, trabajamos con muchas empresas, en particular Bellaflor tiene su propia logística de camiones, trabajamos con más de 26 empresas. Va a sonar muy loco, pero como cooperativa ciruja cartonera, nuestra primera empresa fue Arcos Dorados, estamos hablando de McDonald's. Trabajamos con más de 10 McDonald's de conurbano. También una empresa de renombre es Newsam, donde saben todos que es la mayor importadora de material electrónico al país, que es la que vende a Garbarino, a Frávega, a los que estamos en La Pampa y conocemos a Luis de Zavala, también le provee de ellos. Bueno, Bellaflor trabaja con los residuos generados por esta empresa. Trabajamos con barrios privados de la zona norte,
del conurbano, Pilar, Escobar y demás, donde hacemos la recolección diferenciada también, y se impusieron de alguna manera políticas de separación de todos los vecinos y las vecinas. Y bueno, esta es una forma de la que vamos nosotros de a poco, digamos, cambiando las lógicas de generación de residuos mediante el consumo, ¿no? Porque quería llegar de nuevo a eso, de consumo, que uno lo ve como algo inofensivo, como por ahí decía los compañeros exponentes anteriores, es algo que lo hacemos porque el sistema ya está así, donde nuestras generaciones no han tenido ningún tipo de capacitación en cómo consumir de buena manera o ser responsables en el consumo, y hemos generado un daño abismal al ambiente, y donde aparecemos estas cooperativas que, vale aclarar, no nacemos de una manera o una forma netamente ambientalista, sino que nacemos de, o sea, nos parió el hambre y la necesidad. Nos parió la necesidad de poder tener trabajo, de construirnos nuestro trabajo, y donde hoy estamos luchando justamente para ser reconocidos como servidores públicos, ya que la experiencia, por ejemplo, en Macachín demuestra que el servicio de tratamiento trasladado del vecino y a la vecina ha hecho que el vecino también tome el compromiso de poder sostener esta separación de origen y poder destinar los residuos de manera correspondiente en el cesto de residuos. Jesús, discúlpame que te Sí. interrumpa. Por ahí para ir redondeando, tenemos un montón de preguntas y comentarios también a tu charla, muy interesante. Así que si querés redondear y vamos a las preguntitas. La última, Filmina, nos Genial. voy a dejar con con esta frase que levantamos como bandera, que justamente es que no hay justicia social sin política ambiental. Es necesario la participación, es necesario que tomemos un rol activo en el cuidado del ambiente, pero no solamente en base al cuidado del ambiente, sino en empezar a tener conciencia y empezar a entender que después de nuestra actividad de consumo, nuestra actividad de desecho mediante el consumo, y hay un montón de personas que trabajamos a diario en la minimización de los residuos y que nos generamos justamente nuestro sustento desde esta actividad. También quiero dejar esta aclaración, que es una de las banderas que levantamos como federación. Nosotros no buscamos programas sociales, sino que lo que buscamos justamente es ser reconocidos como trabajadores y que se generen las políticas necesarias para nosotros poder fortalecernos como sector y poder avanzar de una manera más digna, no solamente en la creación, constitución y desarrollo de nuestra actividad como matiz productiva dentro de la sociedad, con un impacto positivo dentro de la industria nacional, sino también como cuidado ambiental, teniendo este triple impacto que todas nuestras cooperativas tienen. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, ahora quedo a disposición de ahora preguntas. va a empezar la ronda de preguntas. ¿Cómo calculan el reservorio de las plantas de residuos sólidos urbanos? Es decir, ¿qué parámetros se consideran para calcular el tamaño de la fosa? ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Por ahí, a ver, Marta, si querés habilitar el micrófono y por ahí explayarte. A ver. Y buenas tardes, ¿cómo le va, Jesús? Un gusto que esté acompañándonos en este Zoom y en esta charla. Le consultaba respecto al reservorio donde se va a copiar todos esos residuos, o sea, qué condiciones, cómo calculan los parámetros en función de qué, o sea, es Macachín, es una localidad de cuántos habitantes aproximadamente, o sea, qué parámetros se tienen en consideración para poder desarrollar el lugar de acopio de todos esos residuos. No sé si se entiende la pregunta. Bueno, mira, nosotros en Macachín, como les decía antes, es una localidad de 8.500 personas. Nosotros lo que hacemos en la planta de tratamiento justamente es la clasificación minuciosa de los materiales, enfardamos, y como todos sabemos, Dios y el diablo atienden en Buenos Aires, decimos los que vivimos en el interior del país, ¿no? En la patria adentro. La mayoría de los materiales terminan en el Gran Buenos Aires. Es decir, nosotros de la recuperación de los materiales se enfarda, se sube en un camión y se destina a las plantas de procesamiento
en lo que es en los diferentes lugares. En particular, nosotros todo lo que es la fibra vegetal y los nylon, los plásticos, terminan en Buenos Aires. Los metales los enviamos a Córdoba y los vidrios los enviamos a Mendoza. De esa manera, diferenciadamente, nosotros podemos asegurarnos, y de hecho a las grandes empresas les generamos la certificación correspondiente del tratamiento que ellos generan, pero nosotros nos aseguramos de que los materiales terminan en la industria, ¿no? Aunque también estamos dando hoy en día la discusión de que todas las cooperativas, más las que tenemos muchísimos años de experiencia en esto, tenemos la capacidad necesaria para avanzar en el circuito de reciclado y dejar netamente de ser recuperadores urbanos o clasificadores de residuos para pasar a ser, o sea, para avanzar dentro de la matriz productiva en el agregado de valor a todos aquellos materiales que recuperamos, para de esta manera generar una economía circular regional y aquellos residuos generados por cada localidad puedan volver a cada vecino o vecina en un producto terminado. Para esto, bueno, la inversión, imagínense que es muy grande. Luego la fracción de rechazo, se estima, eso lo hacen bueno, los grandes ingenieros ambientales, se estima de que, bueno, el relleno sanitario obviamente tiene que ser un relleno oficial, con mentonita, las membranas pertinentes para contener los líquidos lixiviados, producto de la basura, y se estiman, bueno, grandes fosas donde tienen su tratamiento, extracción de gas y demás. Hoy en día, para que te des una idea, en la montaña del Seamse, debido a la crisis económica, estamos alcanzando los niveles de ingreso a la montaña de basura que teníamos allá por los 90. Alrededor de 1.800 familias entran diariamente a buscar comida al Seamse Norte 3. Es algo muy penoso volver a esas imágenes luego de tanta lucha de tantos años y viendo la capacidad que tenemos nosotros, que ya hemos alcanzado el límite y donde justamente estamos teniendo conversaciones con el Estado para empezar a impulsar diferentes políticas que a nosotros nos permita desarrollar más cantidad de trabajo, no solamente en la clasificación, sino en todo. Pero bueno, eso, el relleno sanitario en sí tiene una parte muy técnica, muy específica de cómo se desarrolla, y es necesario, o sea, la montaña del Seamse o la vez de General Paz. O sea, vos cruzás todo el partido de General San Martín, a la noche te parás en la General Paz y ves los camiones de basura trabajando arriba de la montaña del Seamse. Es algo colosal, algo, o sea, que modificó también el ambiente. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, creo que sí. Increíble todo el trabajo que realizan, Jesús. La verdad, felicitaciones y gracias por compartir con nosotros toda esa experiencia y todo lo productivo que hacen y que obviamente que también contribuyen al cuidado de nuestro medio ambiente. Gracias. Jesús, siguiendo con las preguntas, dicen, ¿los envases mixtos o de clasificación 7 son más difíciles de reciclar? Así es. Todos los envases que tengan diferentes componentes en su conformación siempre son más difíciles de reciclar debido a que las industrias, por el costo que tienen, no se vuelcan a desarrollar esa actividad. Nosotros, por ejemplo, en Macachín tenemos la empresa SIVA, compañía productora, Sabina Dos Anclas, que hemos conseguido mediante el diálogo con la gerencia proponerles esta modificación de algunos envases para que puedan tener mayor recuperación y de esta manera ser insertados dentro de lo que es el circuito industrial. Particularmente les voy a mencionar, hay un empaque de sal, el de celeste, de 2 anclas de medio kilo. Antes venía de un trilaminado que contenía polietileno, papel y polipropileno. Esta conjunción era un material que ninguna empresa a nivel nacional nos quiere comprar, porque, como te decía antes, los costos que tenía. De esta manera, nosotros lo que le propusimos a la empresa es pensar juntos, o ellos con sus técnicos, sus ingenieros, pensar cómo modificamos el envase, pero sin demonizar el envase. A ver, nuestra lógica es de no demonizar el envase debido a que entendemos que detrás de ese envase hay muchas personas trabajando, científicos, ingenieros y demás, de cómo cuidan nuestra salud. Es decir, el trilaminado tiene una lógica. ¿Para qué? Para cuidar la salud de los consumidores. Pero bueno, busquemos, pensemos, junto con los ingenieros y con los científicos, qué otras alternativas más amigables con el ambiente existen
para que nos den la facultad a nosotros de que ese material lo recuperemos y lo reinsertemos en el industria. Y empieza a haber un tipo de permeabilidad del sector empresarial en estos diálogos, ¿no? Donde entienden que ya no somos cirujas cartoneros perdidos, sino que somos cooperativistas con muchos años de experiencia y podemos dar un aporte a la discusión positivo para poder ser amigables con el ambiente. Perfecto, Jesús. Después otra consulta es ¿por qué se eligió Macachín como filial? Mirá, es muy gracioso, porque en Macachín vive mi mamá y mi papá. Yo hace en particular muchos años que estoy en Buenos Aires y hacía muchos años que no los veía a mi mamá y a mi papá. Y viajé de visita con mi compañero, fuimos de visita, y fue algo casual, si se quiere. Estuvimos un mes en Macachín, nos volvimos a Buenos Aires, me llama mi mamá, y bueno, son las posibilidades que tiene vivir en localidades chicas, ¿no? Que te cruzas con el intendente, con el funcionario este, con el otro. Y mi mamá le comenta que estaba contenta, le comenta al intendente que estaba contenta porque después de 6 años nos habíamos reencontrado. Pero que me había tenido que ir porque trabajaba en el SEAD, así que sé yo. Y el intendente dice, hace 16 años que no damos pie con bola en el tratamiento de los residuos, decir a tu hijo, por favor, que vengas y charlamos dice, de este tema. Así que nos mandó a llamar, viajamos en una primera instancia con mi compañero para ver la realidad de la localidad. Fuimos al basural, lo primero que le dijimos al intendente fue, bueno, estás quemando basura, estás quemando fuentes de trabajo, a lo que nos mirabas, o sea, sin entender. La planta Macachín en particular estaba desde el año 2003, así que tuvimos que dar un proceso, que son bueno, los 5 puntos principales que tiene el programa Macachín Recicla, que en primera instancia es la generación de empleo genuino. Los únicos exportados a Macachín fueron mi compañero y yo, fuimos nosotros dos, que desembarcamos el 24 de marzo y empezamos, junto con los permisos pertinentes al Ministerio de Educación de la provincia, capacitaciones con las instituciones educativas, en una lógica de tener ese aliado indiscutible, que son los pibes y las pibas, como les decía antes, que tienen el chip para dar la discusión ambiental y el cuidado ambiental, y de llevar esto a las casas de hay que separar los residuos. Ese el primer punto, fue la generación de empleo genuino. La puesta en marcha de la planta, ya que bueno, tuvimos que modificar de lugar las máquinas, tuvimos que darles otra impronta al lugar. Ahora ya te digo, estamos en un momento donde vamos a ampliar la planta porque vamos a llevar